En la madrugada del 6 de junio de 1944, las playas de Normandía se convirtieron en el escenario de uno de los enfrentamientos más decisivos y sangrientos de la Segunda Guerra Mundial. El día D. Las fuerzas aliadas, lideradas principalmente por el ejército de los Estados Unidos, lanzaron una audaz invasión para liberar a Europa de la dominación nacional socialista. Sin embargo, bajo el manto de heroísmo y liberación, se oculta un capítulo oscuro y menos conocido de este evento histórico. Durante y después del desembarco, miembros del ejército estadounidense cometieron actos de barbarie, saqueo y violaciones contra la población civil francesa. En la confusión del combate y la euforia de la victoria, se desataron instintos primitivos que llevaron a atrocidades inimaginables. Mujeres y niñas fueron víctimas de abusos sexuales, hogares fueron despojados de sus pertenencias y la destrucción se extendió más allá del campo de batalla. ¿Realmente las tropas aliadas fueron los liberadores que la historia oficial nos presenta, o algunos civiles franceses, en medio del caos y el sufrimiento, llegaron a preferir la ocupación alemana sobre los desmanes de sus supuestos salvadores? Las violaciones de mujeres francesas, un capítulo oscuro en el día D. Cientos e incluso miles de mujeres francesas fueron violadas por soldados estadounidenses entre 1944 y su partida en abril de 1946. 80 años después, los recuerdos reviven y las lenguas se sueltan, socavando el mito del héroe liberador. A medida que las tropas aliadas avanzaban tierra adentro desde las playas, los civiles franceses enfrentaban una nueva realidad. La presencia de soldados extranjeros, inicialmente recibida con gratitud y alivio, pronto trajo miedo e incertidumbre para muchas mujeres. Comenzaron a surgir informes de violación y agresión sexual en pueblos y aldeas de toda Normandía. Estos informes, aunque inicialmente dispersos y a menudo subestimados, destacaban un grave problema que se volvería más prominente en las semanas posteriores a la invasión. Lo que es menos conocido es que, unos meses después, en octubre de 1944, al final de la decisiva batalla de Normandía, las autoridades militares estadounidenses juzgaron a 152 soldados por la violación de mujeres francesas. Una cifra muy subestimada, afirma Mary Louise Roberts, una de las pocas historiadoras que ha estudiado este gran tabú de la Segunda Guerra Mundial. Muchas mujeres prefirieron guardar silencio. Además de la vergüenza vinculada a la violación, el ambiente era de alegría, de celebración de los libertadores. Para motivar a los soldados a luchar tan lejos de casa, el ejército les prometió una Francia poblada de mujeres fáciles. El periódico Stars and Stripes, publicado por las Fuerzas Armadas estadounidenses y leído con avidez por los miles de soldados desplegados en Europa, estaba lleno de fotografías de mujeres francesas besando a los libertadores. «Las francesas están locas por los yanquis, esto es por lo que luchamos», titulaba el periódico el 9 de septiembre de 1944. La perspectiva del sexo motivó a los soldados estadounidenses a luchar, y fue, en particular a través de la prostitución y la violación, una forma de dominar Francia, de dominar a los franceses que habían sido incapaces de proteger su país y a sus mujeres contra los alemanes, explica Mary Louise Roberts. Se puede estimar que cientos, si no miles, de otras violaciones cometidas por soldados estadounidenses no fueron denunciadas entre 1944 y la partida de los soldados en abril de 1946. El entorno caótico de la zona de guerra dificultaba mantener el orden y la disciplina entre las tropas. Las unidades a menudo estaban dispersas y las líneas de comunicación eran tensas, lo que permitía a algunos soldados actuar con impunidad. Para las mujeres de Normandía, esto significaba vivir bajo la amenaza constante de violencia de los mismos soldados que habían venido a liberarlas. Muchas de estas mujeres tenían demasiado miedo para denunciar los asaltos, temiendo represalias o incredulidad. El estigma asociado con la violación, junto con la agitación de la guerra, silenciaba a muchas víctimas. El mando militar estadounidense recibió numerosos informes de violencia sexual, pero la inmensa escala de la invasión y las batallas en curso dificultaban abordar estos problemas de manera efectiva. La policía militar y las autoridades locales luchaban por mantenerse al día con el creciente número de casos,
y la justicia para muchas víctimas seguía siendo esquiva. El impacto de estos asaltos en la población civil francesa fue profundo. Para muchas mujeres, el trauma de la violación se agravó por la traición de la confianza en sus libertadores. Las cicatrices psicológicas dejadas por estos ataques fueron profundas y duraderas. Las familias se rompieron y las comunidades quedaron lidiando con las secuelas de la violencia. La promesa de liberación había traído esperanza, pero para quienes sufrieron violencia sexual, también trajo un nuevo tipo de horror. Estaban borrachos y necesitaban una mujer. Durante 80 años, Aimé Dupré prefirió guardar silencio sobre la violación sufrida por su madre en 1944. Pero a medida que se acercaba una nueva celebración del desembarco de las tropas aliadas en Francia, ya no quiso permanecer en silencio. La violación fue cometida por 2 soldados estadounidenses, un acto de guerra. En su pequeño pueblo bretón, en Montour, Aimé tiene 19 años y, como todos sus vecinos, se alegra por la llegada de estos libertadores que anuncian el fin de la ocupación alemana, pero muy rápidamente se desilusiona. La tarde del 10 de agosto, 2 soldados entraron en la granja familiar. Estaban borrachos y necesitaban una mujer, resume modestamente a la AFP Aimé, que tiene 99 años al momento de la entrevista. De un mueble viejo saca una carta que su madre, Aimé Elodie Honoré, escribió a su hija, para no olvidar nada. Con una escritura cuidadosa, la granjera cuenta primero cómo los soldados dispararon a su marido. Las balas le perforaron la boina y luego se dirigieron amenazadoramente hacia su hija. Salí a protegerla y me llevaron al campo. Me violaron 4 veces cada uno, turnándose, recuerda. 80 años después, a su hija se le quiebra la voz al leerlo. «Oh, mamá, sufriste. Y yo también pienso en eso todos los días», susurra. «Mamá se sacrificó para protegerme. Mientras la violaban esperamos en la noche sin saber si volvería con vida o si le dispararían». En Plavenec, no lejos de Brest, Jean Tournelec, de 95 años, recordaba, como si fuera ayer, la violación de su hermana mayor, Catherine, y el asesinato de su padre por un soldado. «El americano negro quería violar a mi hermana mayor, mi padre intervino y el soldado le disparó. El hombre logró destrozar la puerta y entrar a la casa», cuenta rodeada de sus sobrinas. «Pero era la liberación. Todos estaban felices. Yo no iba a decir algo así. No iban a creerme». Catherine Plassard, víctima de violación, se lo confesó a su hija. Luego, con sus 9 años, la niña corrió a avisar a una guarnición estadounidense estacionada en Locmaria, a pocos kilómetros de distancia. «Dije que era un alemán. Me equivoqué. Cuando vieron las balas al día siguiente, inmediatamente comprendieron que era un estadounidense», dijo. Catherine guardaría en su interior este secreto que la envenenó durante toda su vida, hasta que se acercó el momento de su muerte y se lo confió a Janine Plassard, una de sus hijas. En su cama de hospital, ella le dijo: «Fui violada durante la guerra, durante la liberación». Su hija entonces le preguntó si logró hablar con alguien sobre eso. ¿Hablar con alguien sobre eso? Pero fue la liberación, todos estaban felices. Yo no iba a contar algo así, no iban a creerme. El ejército estadounidense reaccionó llevando a los soldados culpables de crímenes ante tribunales militares. Algunos fueron condenados a muerte y ejecutados. La mayoría de los condenados eran afroamericanos, lo que pone en duda la imparcialidad del ejército estadounidense en estos casos de criminalidad. De los 116 soldados sometidos a consejo de guerra en Francia, 67 fueron condenados a cadena perpetua, siendo la mayoría de ellos de raza negra. Además, 34 soldados fueron ejecutados por crímenes contra ciudadanos o refugiados franceses. De estos, 21 fueron arrestados por violación, y la mayoría también eran de raza negra. En total, 49 soldados fueron condenados a muerte por violación, pero a más de la mitad se les redujo la pena a cadena perpetua. Los tribunales militares impusieron penas más severas a los soldados afroamericanos que a los blancos. Los responsables fueron ejecutados, como en el caso de Clarence Whitfield, quien fue condenado a muerte en la horca el 20 de junio de 1944 en Canissy por un consejo de guerra. De esta manera, el ejército estadounidense ejecutó a 29 soldados por violación, incluyendo 25 afroamericanos.
Las autoridades militares estadounidenses invitaron a las víctimas a presenciar la ejecución de los culpables. Según el periodista Laurent Joffrin, los tribunales militares estadounidenses tenían una lamentable inclinación a castigar especialmente a los soldados negros y a tratar los mismos acontecimientos con mucha más indulgencia cuando involucraban a soldados blancos. El ejército estadounidense era en ese entonces una institución racista que utilizaba a los negros como chivos expiatorios para mantener su imagen en Francia. Los franceses, en ocasiones sin haber visto nunca a una persona negra, reaccionaban conforme a los peores estereotipos coloniales del salvaje hipersexualizado. Durante el verano de 1944, el 40% de las acusaciones formuladas resultaron ser infundadas. En Normandía, hay tumbas de jóvenes que llevan la inscripción «Muerta por los negros» y al menos una tumba de un marido de una mujer violada con la inscripción «Muerto por los negros». Guerreros en la sombra, las tropas coloniales y la discriminación en el día D. Cerca de 160.000 tropas aliadas desembarcaron en Normandía. De esos, 73.000 eran de los Estados Unidos y 83.000 eran de Gran Bretaña y Canadá. Las tropas francesas que luchaban con el general Charles de Gaulle también desempeñaron un papel crucial. Sin embargo, las contribuciones de las tropas coloniales, particularmente las de las colonias africanas y asiáticas, a menudo se pasan por alto. Estos soldados enfrentaron disparidades significativas en el tratamiento y el reconocimiento en comparación con sus contrapartes occidentales. Las tropas coloniales de los imperios británico y francés fueron fundamentales para el éxito de la Operación Overlord. Fueron reclutadas de diversas regiones, incluyendo África, el subcontinente indio y el sudeste asiático. A pesar de sus contribuciones significativas, estas tropas a menudo enfrentaron discriminación y condiciones desiguales. Normalmente se les asignaban roles de apoyo en lugar de posiciones de combate en primera línea, reflejando las jerarquías raciales y los prejuicios de la época. Las tropas africanas, muchas de las colonias francesas como Senegal, fueron algunas de las que enfrentaron un trato duro. A menudo se les asignaban las tareas más peligrosas y agotadoras, como despejar campos de minas y manejar suministros, mientras recibían un salario inferior y menos oportunidades de ascenso que sus contrapartes blancas. Sus condiciones de vida eran generalmente peores y tenían un acceso limitado al mismo nivel de atención médica e instalaciones de descanso. Esta disparidad en el trato se extendía también a las tropas asiáticas, incluidas las de la India, que servían bajo el mando británico. Estos soldados también eran relegados a roles de apoyo y enfrentaban prácticas discriminatorias similares. A pesar de estos desafíos, las tropas coloniales demostraron una valentía y resistencia notables. Lucharon junto a las fuerzas aliadas en diversas capacidades, desde unidades de infantería y artillería hasta apoyo de ingeniería y logística. Su presencia fue crucial para mantener el impulso de la invasión y asegurar el suministro constante de materiales y refuerzos. El éxito de la invasión de Normandía y las operaciones subsecuentes dependió en gran medida de las contribuciones de estos soldados. La falta de reconocimiento para las tropas coloniales ha sido un aspecto problemático de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Mientras que las fuerzas aliadas occidentales recibieron un amplio reconocimiento por sus roles en la liberación de Francia, los sacrificios y logros de los soldados coloniales a menudo fueron minimizados o ignorados. Las tropas coloniales frecuentemente enfrentaron algunas de las batallas más duras durante la campaña. A menudo se les desplegaba en las líneas del frente en algunas de las operaciones más peligrosas y estratégicamente cruciales. Estas asignaciones reflejaban la disposición del alto mando a explotar la mano de obra de las colonias mientras preservaban a las tropas europeas para otras tareas. Por ejemplo, las unidades coloniales participaron intensamente en la batalla de Monte Cassino y la ardua campaña italiana antes de ser desplegadas en Normandía. Sus roles en estas feroces batallas se caracterizaron por altas tasas de bajas, lo que subraya la naturaleza peligrosa de sus asignaciones. Las desigualdades se extendían más allá del campo de batalla. Las tropas coloniales eran alojadas en alojamientos separados y a menudo inferiores en comparación con los soldados europeos. Se les proporcionaban raciones de menor calidad y tenían menos acceso a instalaciones recreativas. La atención médica para los soldados coloniales heridos
también era de menor calidad y a menudo eran tratados en instalaciones segregadas. Este trato desigual reflejaba las actitudes coloniales más amplias de la época, que veían a los soldados no europeos como recursos desechables en lugar de miembros valiosos del esfuerzo militar. Además, las tropas coloniales tenían oportunidades limitadas para el avance. Las promociones y posiciones de liderazgo estaban reservadas en gran medida para los soldados europeos, independientemente de las contribuciones y capacidades de las tropas coloniales. Esta discriminación sistémica obstaculizó la progresión de carrera de muchos soldados talentosos de las colonias, relegándolos a rangos inferiores y evitando que recibieran el reconocimiento y las recompensas que su servicio merecía. Sin embargo, las disparidades en el trato y el reconocimiento también subrayan los prejuicios raciales y coloniales profundamente arraigados que persistieron incluso en el contexto de una guerra global contra la tiranía. Las experiencias de las tropas coloniales sirven como recordatorio de las complejidades y contradicciones del esfuerzo bélico aliado. Mientras luchaban por la libertad y la democracia, los aliados también perpetuaban sistemas coloniales que negaban esos mismos principios a millones de personas. Bajo asedio, el peaje psicológico en los soldados estadounidenses. Muchos soldados estadounidenses experimentaron un estrés extremo debido a la constante amenaza de muerte, la confusión en el campo de batalla y la brutalidad de los combates. Algunos sufrieron colapsos nerviosos y otros traumas psicológicos a largo plazo. Durante el día D y otras situaciones de combate intenso, los soldados experimentaron un estrés significativo que se manifestó de diversas formas. El entorno de alta presión a menudo condujo a una mayor irritabilidad y explosiones de ira repentina. Los soldados se encontraban en situaciones donde la más mínima mala comunicación o error podía tener consecuencias fatales. Esta vigilancia constante creó una atmósfera donde los temperamentos se encendían fácilmente y la paciencia se agotaba rápidamente. La incapacidad para predecir o controlar su entorno añadía a la frustración, haciendo que incluso los problemas menores parecieran insuperables. Como resultado, muchos soldados se enfadaban rápidamente, a veces dirigiendo su frustración hacia sus compañeros soldados o superiores, lo que tensaba aún más las ya dinámicas tensas dentro de las unidades. El peligro persistente del campo de batalla también resultó en miedo y preocupación excesivos. Los soldados enfrentaban la realidad diaria de potencialmente perder la vida o presenciar la muerte de sus camaradas, lo que contribuía a una ansiedad y miedo continuos. Esta exposición continua a situaciones de riesgo vital aumentaba su sentido de vulnerabilidad y a menudo los dejaba en un estado de ansiedad perpetua. La posibilidad siempre presente de muerte repentina o lesión grave por fuego enemigo, minas o emboscadas significaba que los soldados nunca podían relajarse completamente o sentirse seguros. El estrés implacable agotaba su resistencia mental, llevándolos a un estado de hipervigilancia donde cada sonido o movimiento se percibía como una amenaza potencial. Los síntomas físicos también eran comunes. La tensión física y mental del combate podía resultar en dolores de cabeza y fatiga extrema. El ritmo implacable de las operaciones, combinado con la necesidad de una alerta constante, dejaba a los soldados exhaustos. Las duras condiciones y la falta de descanso adecuado exacerbaban aún más estos síntomas, dificultando que los soldados mantuvieran su salud física y mental. Las marchas extenuantes, el equipo pesado y la exposición a los elementos pasaban factura a sus cuerpos, mientras que la tensión mental del peligro constante y la toma de decisiones llevaba a dolores de cabeza crónicos y fatiga. Esta combinación de agotamiento físico y mental afectaba su capacidad para pensar con claridad y realizar sus tareas de manera efectiva, aumentando el riesgo de errores y accidentes. El impacto psicológico de presenciar eventos traumáticos podía llevar a sentimientos de tristeza, desesperanza e insensibilidad emocional, comúnmente conocidos como depresión y apatía. Muchos soldados lucharon por mantener su moral mientras se exponían repetidamente a los horrores de la guerra. El impacto emocional de ver a amigos y camaradas heridos o muertos, combinado con el estrés de su propia supervivencia, contribuyó a un profundo sentido de desesperanza y desapego. La exposición constante a la muerte y la destrucción
adormecía sus respuestas emocionales, haciendo difícil sentir alegría o esperanza. Esta insensibilidad emocional servía como un mecanismo de afrontamiento, ayudando a los soldados a funcionar a corto plazo, pero a menudo llevando a problemas psicológicos a largo plazo una vez que el peligro inmediato había pasado. El estrés podía afectar los hábitos alimenticios de los soldados, llevándolos a una pérdida de apetito. El estrés y la ansiedad experimentados por los soldados a menudo interferían con su capacidad para comer, resultando en una reducción del apetito y pérdida de peso. Esto debilitaba aún más su condición física y hacía que enfrentar las demandas del combate fuera aún más desafiante. La interrupción de los patrones alimenticios normales añadía a la tensión general en sus cuerpos, haciendo que la recuperación y la resistencia fueran aún más difíciles. Los soldados a menudo encontraban difícil digerir los alimentos, ya sea debido a la tensión constante o porque sus mentes estaban ocupadas con los peligros a su alrededor. La falta de una nutrición adecuada agotaba aún más sus niveles de energía, contribuyendo a un ciclo de declive físico y mental. Los problemas de sueño también eran prevalentes. La amenaza constante y el subidón de adrenalina interrumpían los patrones de sueño, dificultando que los soldados obtuvieran el descanso que necesitaban. Las pesadillas y el insomnio eran comunes, y muchos soldados encontraban difícil relajarse incluso cuando tenían la oportunidad de dormir. La incapacidad para descansar adecuadamente los dejaba en un estado constante de fatiga, afectando aún más su capacidad para desempeñarse en combate y manejar el estrés. Los sonidos de la batalla, el miedo a los ataques nocturnos y las condiciones de sueño incómodas hacían casi imposible lograr un sueño reparador. Como resultado, los soldados a menudo recurrían a dormir brevemente donde y cuando podían, pero este sueño fragmentado era insuficiente para restaurar su energía o claridad mental. Estos síntomas resaltan el inmenso costo psicológico que las experiencias de guerra cobraron a los soldados durante el día D y más allá. El estrés extremo experimentado por los soldados estadounidenses fue un factor significativo en su bienestar general y capacidad para desempeñarse en combate. A pesar de un entrenamiento y preparación rigurosos, nada podía preparar completamente a los soldados para la realidad del combate. La amenaza constante de muerte, el caos del campo de batalla y la brutalidad de los combates crearon un entorno de estrés extremo. Los soldados tuvieron que navegar estos desafíos mientras mantenían su enfoque y ejecutaban sus misiones. El costo psicológico de esta experiencia dejó a muchos con cicatrices profundas y duraderas, impactando su salud mental mucho después de que la guerra había terminado. Para algunos, los recuerdos del campo de batalla y el estrés que soportaron continuaron atormentándolos, manifestándose en varias formas de trauma psicológico a largo plazo. La historia de estos soldados subraya las duras realidades de la guerra y el impacto profundo que tiene en aquellos que sirven en las líneas del frente. Muchos soldados regresaron a casa con lo que ahora se reconoce como trastorno de estrés postraumático, TEPT, luchando por reintegrarse a la vida civil y lidiar con sus experiencias. Sombras del miedo, la propaganda antialemana y su impacto en el día D. Durante el día D y la campaña europea, Estados Unidos utilizó extensamente la propaganda para demonizar a los alemanes y para aumentar la moral aliada. La propaganda antialemana sirvió como una herramienta poderosa para moldear la opinión pública y movilizar el apoyo al esfuerzo bélico. Uno de los temas principales fue la demonización del enemigo. La propaganda retrataba a los alemanes como agresores despiadados, enfatizando su brutalidad e inhumanidad. Carteles, películas y transmisiones de radio a menudo representaban a los soldados alemanes como bárbaros y despiadados, cometiendo atrocidades contra civiles y prisioneros de guerra. Este retrato buscaba fomentar el odio y unir a las naciones aliadas contra un enemigo común. Al deshumanizar a los alemanes, la propaganda buscaba justificar los sacrificios requeridos para la guerra y fortalecer la determinación tanto de los soldados como de los civiles. El sacrificio heroico fue otro tema clave. La propaganda destacaba el valor y los sacrificios de los soldados aliados, presentándolos como defensores de la libertad y la democracia. Las historias de valentía y desinterés se difundían ampliamente para aumentar la moral y fomentar el alistamiento. Las imágenes de soldados en acción, a menudo mostradas en poses nobles y heroicas,
estaban diseñadas para inspirar orgullo y un sentido del deber. Esta narrativa reforzaba la idea de que la lucha contra Alemania no solo era necesaria, sino también una causa noble y justa. El papel de las mujeres también fue enfatizado en los esfuerzos de propaganda. Las contribuciones de las mujeres al esfuerzo bélico, ya sea en el frente interno o en roles auxiliares, fueron celebradas y alentadas. Carteles y películas representaban a las mujeres trabajando en fábricas, sirviendo como enfermeras y apoyando a las tropas en diversas capacidades. Este mensaje buscaba movilizar a la fuerza laboral femenina y mantener la moral en casa, enfatizando que todos tenían un papel que desempeñar para lograr la victoria. Se representaba a las mujeres como vitales para el esfuerzo bélico, y sus sacrificios y trabajo duro se presentaban como cruciales para el éxito de los aliados. La conservación y el sacrificio fueron temas que resonaron fuertemente con la población civil. Los carteles instaban a los civiles a conservar recursos, comprar bonos de guerra y participar en el racionamiento. Los sacrificios se presentaban como esenciales para la victoria, y al público se le recordaba constantemente la importancia de apoyar el esfuerzo bélico a través de acciones personales. Este mensaje creó un sentido de responsabilidad colectiva y unidad, alentando a la gente a soportar dificultades por el bien mayor. La idea de que cada pequeña contribución ayudaba al esfuerzo bélico reforzaba el espíritu colectivo necesario para sostener el largo y agotador conflicto. El descuido en el hablar también fue un foco de la propaganda. Las campañas advertían contra el hablar descuidadamente que podría ayudar al enemigo, enfatizando que los labios sueltos hunden barcos. Este tema subrayaba la importancia del secreto y la vigilancia, recordando tanto a los civiles como al personal militar que fueran cautelosos con lo que decían y a quién se lo decían. El miedo al espionaje y las posibles consecuencias de comentarios imprudentes creaba una cultura de precaución y mayor conciencia, contribuyendo a la seguridad general. Los escenarios antialemanes fueron frecuentemente representados en los materiales de propaganda. Algunos carteles retrataban a los alemanes como invasores amenazantes, reforzando la urgencia de derrotarlos. Estas imágenes jugaban con los temores de invasión y ocupación, retratando un futuro terrible si no se detenía a los alemanes. Estos escenarios estaban diseñados para galvanizar el apoyo público a la guerra, enfatizando la amenaza existencial que representaba el ejército alemán. La representación de los alemanes como un peligro directo e inminente ayudaba a mantener el impulso del esfuerzo bélico y mantenía al público comprometido y solidario. Una operación de propaganda masiva también tuvo lugar donde bombarderos especialmente equipados llevaron varios millones de folletos sobre las playas de Normandía el día D. En 2 días, se lanzaron 9 millones de folletos, alcanzando tanto a amigos como a enemigos. Los propagandistas aliados habían acumulado experiencia de personal civil y militar para este esfuerzo. Estos folletos buscaban informar a los civiles y soldados sobre el progreso y las intenciones de los aliados, así como desmoralizar a las tropas alemanas al resaltar la futilidad de su resistencia. Las transmisiones de radio también fueron una parte esencial de la campaña de propaganda. La voz del Chef, cuartel general supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, comenzó a transmitir en Europa a partir del 19 de mayo de 1944. Estas transmisiones proporcionaban actualizaciones sobre el progreso de la invasión, transmitían mensajes de aliento a las poblaciones ocupadas y difundían desinformación para confundir y desmoralizar al enemigo. La capacidad de alcanzar a una audiencia amplia rápidamente hacía de la radio una herramienta invaluable en el arsenal de la guerra psicológica. El 422º Escuadrón Especial de Folletos americano desempeñó un papel crucial en los esfuerzos de propaganda. Precedieron a la fuerza de bombarderos aliados en Francia, lanzando folletos de advertencia para los civiles e instrucciones especiales para los trabajadores de transporte. Estos folletos estaban diseñados para minimizar las bajas civiles y perturbar la logística alemana al aconsejar a los trabajadores de transporte sobre cómo sabotear los esfuerzos alemanes sin poner en peligro sus propias vidas. Esta estrategia tenía como objetivo debilitar la máquina de guerra alemana desde dentro mientras se preservaban las vidas de los no combatientes. El objetivo principal de la campaña de propaganda, sin embargo, fue la Wehrmacht.
Aunque hubo cierta controversia en torno a la distribución de folletos a civiles amigos, el principal impulso del esfuerzo estaba dirigido a los soldados alemanes. El objetivo era estimular el derrotismo entre el ejército alemán, que enfrentaba el cerco y la vasta superioridad material de los aliados. Los folletos a menudo destacaban la desesperanza de la causa alemana, la abrumadora fuerza de las fuerzas aliadas y la posibilidad de un trato humano para aquellos que se rendían. Esta presión psicológica tenía como objetivo erosionar el espíritu de lucha de las tropas alemanas y acelerar el colapso de la resistencia alemana. Estos temas tenían como objetivo unificar a las naciones, aumentar el patriotismo y sostener el esfuerzo bélico. El uso extensivo de la propaganda antialemana por parte de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial jugó un papel crítico en moldear la percepción pública y mantener el apoyo a los aliados. Al crear una narrativa clara y convincente de bien contra mal, los esfuerzos de propaganda ayudaron a unir a la nación y garantizar una respuesta cohesionada y decidida a los desafíos de la guerra. El impacto de esta propaganda fue profundo, influyendo tanto en el frente interno como en las líneas del frente y contribuyendo al eventual éxito de las fuerzas aliadas en el teatro europeo. La batalla por París, la lucha por liberar Francia. La liberación de Francia durante la Segunda Guerra Mundial se erige como un logro notable, caracterizado por maniobras militares estratégicas, diplomacia política y los esfuerzos incansables de las fuerzas aliadas, las fuerzas francesas libres y la resistencia francesa. La culminación de estos esfuerzos en agosto de 1944 marcó un punto de inflexión significativo en la guerra, llevando a la eventual expulsión de las fuerzas alemanas del territorio francés. La fase inicial de la liberación comenzó con la Operación Overlord el 6 de junio de 1944, conocida como el Día D. Esta operación vio el mayor asalto anfibio de la historia, ya que más de 2 millones de tropas aliadas, incluyendo una división blindada francesa, desembarcaron en las playas de Normandía. El objetivo era establecer un punto de apoyo en la Francia ocupada por los nazis y comenzar el avance hacia el interior. A pesar de las numerosas bajas y la feroz resistencia alemana, los aliados aseguraron las playas e iniciaron su avance por el campo normando. Los aliados enfrentaron desafíos significativos en las semanas posteriores al Día D. El avance se detuvo en medio de los espesos setos de Normandía y las posiciones alemanas atrincheradas, lo que llevó a combates brutales y cuerpo a cuerpo. Sin embargo, los aliados empujaron gradualmente a los alemanes hacia atrás, culminando en un avance en julio con la Operación Cobra. Esta ofensiva, liderada por fuerzas estadounidenses, tenía como objetivo romper el bocage normando y avanzar hacia el sur. La operación tuvo éxito y las fuerzas aliadas avanzaron, liberando pueblos y aldeas a medida que avanzaban. A principios de agosto, las fuerzas aliadas lanzaron la Operación Dragoon, una segunda ofensiva en el sur de Francia. Esta operación involucró desembarcos aliados a lo largo de la Riviera Francesa, incluyendo tropas del ejército B francés. Los desembarcos en el sur encontraron menos resistencia en comparación con Normandía, permitiendo un rápido avance. Las fuerzas aliadas se desplazaron hacia el norte, uniéndose con aquellas que avanzaban desde Normandía, efectivamente apretando a las fuerzas alemanas entre dos frentes. El papel de la resistencia francesa fue fundamental durante este periodo. Los combatientes de la resistencia llevaron a cabo operaciones de sabotaje, reunieron inteligencia y asistieron a las fuerzas aliadas con tácticas de guerrilla. Sus esfuerzos interrumpieron las líneas de suministro, comunicación y movimientos de tropas alemanas, creando presión adicional sobre las fuerzas ocupantes. La resistencia también desempeñó un papel crucial en la liberación de París. La liberación de París casi no ocurrió en el verano de 1944. Para los oficiales militares estadounidenses y británicos, París no era una prioridad alta. Consideraban la captura de la capital francesa como secundaria al objetivo principal aliado: terminar la guerra en Europa rápidamente, obligando a la rendición de Alemania. Esta urgencia se debía en parte al deseo de cambiar el enfoque al teatro del Pacífico y la guerra contra Japón. Después de los desembarcos iniciales en las playas de Normandía, el avance aliado se detuvo durante varias semanas debido al terreno desafiante y la resistencia alemana. Incluso después de romper el cerco de Normandía a principios de agosto,
Los generales Dwight Eisenhower y Omar Bradley consideraron a París un desvío innecesario que ralentizaría el avance aliado hacia Alemania. Querían evitar el tipo de combate urbano casa por casa que había empantanado a los alemanes en Stalingrado y estaban cautelosos de los desafíos logísticos de alimentar a los casi 2 millones de residentes de la ciudad. Para Charles de Gaulle, sin embargo, pasar por alto París era impensable. Si bien el valor de la ciudad como objetivo militar era limitado, su importancia simbólica era inmensa. Quienquiera que liberara París ganaría una ventaja significativa en la configuración del panorama político de la Francia de posguerra. De Gaulle estaba decidido a que esta ventaja recayera en el ejército francés libre, en lugar de en las fuerzas británicas o estadounidenses u otros grupos de resistencia. Los eventos en el terreno finalmente hicieron que el debate fuera irrelevante. El 18 de agosto de 1944 estalló una huelga general en todo París en reacción a las noticias del avance aliado. 2 días después, aparecieron barricadas por toda la ciudad, señalando el descontento parisino. Las unidades de resistencia en París comenzaron a movilizarse, enfrentándose a las tropas alemanas ocupantes. A pesar de su reticencia a desviar el avance aliado, Eisenhower autorizó a la Segunda División Blindada francesa a tomar la ciudad el 22 de agosto de 1944. La composición de las tropas involucradas en la liberación de París fue motivo de controversia. Como la única unidad francesa en participar en la Operación Overlord, la Segunda División Blindada contaba con una amplia experiencia de combate y estaba dirigida por un comandante capaz, el general Philippe Leclerc. Para los oficiales estadounidenses y británicos, el mayor activo de la división era su composición demográfica. La división tenía una mayor proporción de soldados blancos que el ejército francés libre en general, que estaba compuesto en gran parte por soldados de las colonias africanas de Francia. Este cálculo racial fue explícito en el proceso de toma de decisiones, como lo evidencia un memorando confidencial del jefe de Estado Mayor de Eisenhower, el general de división Bedell Smith, abogando por el uso de personal predominantemente blanco. Cuando la Segunda División Blindada entró en París, sus filas no eran enteramente francesas. Muchos soldados eran republicanos españoles que se habían unido a la resistencia francesa después de huir del régimen fascista de Francisco Franco. El París, que los soldados franceses y estadounidenses encontraron en agosto de 1944, era una ciudad transformada por 4 años de ocupación nazi. Aunque París se salvó de la devastación física que sufrió otras grandes capitales europeas, la ocupación había reducido drásticamente la ingesta de alimentos y la calidad de vida general de los parisinos. Los casos de tuberculosis aumentaron, al igual que las tasas de enfermedades infantiles y desnutrición. Estas condiciones no mejoraron inmediatamente después de la liberación, con el parisino promedio aún consumiendo menos de 1.400 calorías por día en marzo de 1945. La ocupación alemana también resultó en una pérdida significativa de vidas. Al menos 40.000 judíos, en su mayoría refugiados extranjeros, fueron deportados del campo de detención de Drancy a Auschwitz, donde la gran mayoría pereció. Cientos de resistentes franceses y civiles rehenes fueron ejecutados en represalia por actos de sabotaje. Los enfrentamientos durante la propia liberación cobraron la vida de más de 1.500 miembros de la resistencia. La liberación de París trajo consigo un ajuste de cuentas para muchos. La ocupación alemana se había beneficiado tanto del consentimiento tácito de los ciudadanos franceses cotidianos como del apoyo activo de altos funcionarios franceses y élites prominentes. Durante los primeros días caóticos después de la liberación, los tribunales improvisados impartieron justicia rápida, a menudo en forma de humillaciones públicas y ejecuciones. Las mujeres que habían colaborado con soldados alemanes fueron avergonzadas públicamente, y cientos de ejecuciones sumarias se llevaron a cabo en toda la ciudad. Sin embargo, la realidad de la vida en una ciudad ocupada era compleja, y la mayoría de las personas no encajaban perfectamente en las categorías de colaborador o resistente. El general Dietrich von Choltitz, gobernador militar de París durante 3 semanas antes de la liberación, era un nazi comprometido que había supervisado la destrucción de Róterdam y Sebastopol. Sin embargo,
Cuando Adolf Hitler le ordenó arrasar París en lugar de dejarla caer en manos aliadas, Choltitz desobedeció. Sus motivaciones siguen siendo objeto de debate, y algunos sugieren que las preocupaciones pragmáticas o el deseo de salvar su propia reputación fueron razones probables para su desafío. La liberación de Francia continuó más allá de París a medida que las fuerzas aliadas avanzaban hacia el este, expulsando a los alemanes del territorio francés. Para febrero y marzo de 1945, las fuerzas aliadas habían llegado a la frontera alemana, señalando el colapso del control alemán en Europa occidental, a pesar de que algunos focos de resistencia alemana permanecieron en control de puertos atlánticos clave hasta el final de la guerra el 8 de mayo de 1945, la liberación de Francia estaba en gran parte completa para finales de 1944. La liberación de Francia no fue solo un logro militar, también fue una victoria política y diplomática. La cooperación entre los aliados, los franceses libres y la resistencia francesa, demostró un frente unido contra la tiranía. Los esfuerzos por restaurar la soberanía francesa y reconstruir la nación se iniciaron incluso mientras las batallas continuaban en toda Europa. Los eventos de 1944 fueron un testimonio de la resistencia y determinación del pueblo francés y sus aliados, allanando el camino para la eventual derrota de la Alemania nazi y la restauración de la paz y la democracia en Europa. De la liberación a la división. Opiniones francesas sobre aliados y ocupantes. Durante y después de la liberación de Francia, las opiniones francesas sobre los alemanes y los estadounidenses fueron diversas y complejas. Las experiencias de ocupación y liberación dejaron profundas impresiones en la población francesa, moldeando sus puntos de vista de manera multifacética. Algunas personas francesas, particularmente aquellas que habían colaborado con los alemanes o encontrado estabilidad durante la ocupación, llegaron a preferir la ocupación alemana sobre la presencia de las fuerzas aliadas. Esto se debió en parte a los abusos cometidos por algunos soldados aliados, como saqueos y violaciones, que empañaron la imagen de los libertadores. La relación entre los franceses y los estadounidenses fue igualmente matizada. Durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos proporcionaron una ayuda significativa a Francia, incluyendo asistencia militar y esfuerzos hacia la liberación. Sin embargo, el combate estadounidense contra la Francia de Vichy, mientras apoyaba simultáneamente a la Francia libre, creó una dinámica compleja de 1942 a 1944. A pesar de estas tensiones, la Alianza General se mantuvo pacífica. La era de la Guerra Fría trajo desafíos adicionales a las relaciones franco-estadounidenses, particularmente durante las décadas de 1950 y 1960. Surgieron desacuerdos sobre conflictos militares como la Guerra de Vietnam y la crisis de Suez, así como problemas relacionados con la seguridad europea y el papel de la OTAN. Estas tensiones geopolíticas influyeron en la percepción pública, con algunos franceses viendo a los estadounidenses como cuadrados, serviciales, generosos y amables, mientras que otros eran más críticos. Las opiniones francesas sobre los alemanes eran igualmente multifacéticas e influenciadas por los eventos de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra, Francia tuvo su parte de traidores domésticos que colaboraron con el régimen nazi. La colaboración ocurrió por diversas razones, incluyendo racismo, oportunismo y anticomunismo. Algunos fueron coaccionados para trabajar con los alemanes, mientras que otros se alinearon voluntariamente con los ocupantes. El gobierno de Vichy, liderado por el mariscal Philippe Pétain y Pierre Laval, controlaba la parte ocupada de Francia como un gobierno títere para los nazis. Este régimen fue responsable de la deportación de 76.000 judíos a campos de exterminio, un capítulo oscuro en la historia de Francia que dejó cicatrices duraderas en la conciencia de la nación. A pesar de las tensiones de la guerra, las relaciones posguerra entre Francia y Alemania evolucionaron positivamente. Francia desempeñó un papel crucial en la configuración de las zonas de ocupación de Alemania y en el proceso de reconstrucción. La amistad franco-alemana se profundizó con el tiempo, enfatizando la cooperación transfronteriza y los intereses compartidos. Esta asociación se convirtió en un pilar de la unidad y estabilidad europea,
simbolizando una transformación significativa de la enemistad a la alianza. La percepción pública de los estadounidenses en la Francia de posguerra fue influenciada por varios factores. La significativa ayuda y apoyo militar proporcionado por los Estados Unidos durante la guerra fue apreciada por muchos. La cultura estadounidense, personificada por las películas de Hollywood, la música jazz y los bienes de consumo, también tuvo un impacto sustancial en la sociedad francesa. Esta influencia cultural a menudo se veía como un aspecto positivo de la presencia estadounidense. Sin embargo, también hubo experiencias negativas. La presencia de tropas estadounidenses en Francia no estuvo exenta de problemas. Los informes de saqueos, violaciones y otras conductas indebidas por parte de algunos soldados aliados llevaron al resentimiento y a una imagen empañada de los libertadores. Estos incidentes contribuyeron a una visión compleja y a veces contradictoria de los estadounidenses entre la población francesa. La Guerra Fría complicó aún más las relaciones franco-estadounidenses. La batalla ideológica entre los Estados Unidos y la Unión Soviética colocó a Francia en una posición desafiante. Los líderes franceses, particularmente Charles de Gaulle, buscaron mantener una política exterior independiente, a menudo en desacuerdo con los intereses estadounidenses. Los desacuerdos sobre intervenciones militares, como la Guerra de Vietnam, y cuestiones como la crisis de Suez, destacaron los enfoques divergentes de las dos naciones. A pesar de estas tensiones, la alianza entre Francia y los Estados Unidos se mantuvo fuerte. La historia compartida de colaboración durante la Segunda Guerra Mundial y el interés mutuo en contrarrestar la influencia soviética en Europa proporcionaron una base para la cooperación continua. El establecimiento de la OTAN y otras organizaciones internacionales solidificaron aún más esta asociación. La percepción pública de los estadounidenses por parte de los franceses variaba ampliamente. Mientras algunos admiraban el espíritu de innovación, generosidad y vibrante cultura estadounidense, otros eran críticos con la percibida arrogancia y unilateralismo estadounidense. Esta dualidad reflejaba las complejidades más amplias en las relaciones franco-estadounidenses. Las opiniones francesas sobre los alemanes después de la guerra fueron moldeadas por la necesidad de reconciliarse con un enemigo anterior. El período inmediato de posguerra estuvo marcado por el deseo de justicia y retribución contra aquellos que habían colaborado con los nazis. La liberación de Francia y sus secuelas estuvieron marcadas por opiniones complejas y en evolución tanto sobre los alemanes como sobre los estadounidenses. Las experiencias de ocupación, colaboración y liberación dejaron impresiones duraderas en la población francesa. El período de posguerra vio esfuerzos para abordar estas complejidades a través de procedimientos legales, iniciativas de reconciliación y la reconstrucción de relaciones internacionales. Las opiniones matizadas de los franceses hacia sus aliados y enemigos en tiempos de guerra reflejan los desafíos más amplios de navegar un mundo transformado por el conflicto y esforzarse por un futuro de paz y cooperación. De la libertad a la represalia. Represalias post-liberación en Francia. Después de la liberación de Francia, la nación enfrentó la ardua tarea de reconciliarse con los eventos de la ocupación. Este periodo estuvo marcado por una ola de represalias contra aquellos que habían colaborado con el régimen nazi. Las acciones tomadas durante este tiempo fueron complejas y a menudo impulsadas por una mezcla de justicia, venganza y la necesidad de restaurar el orgullo e integridad nacional. La respuesta inicial a la colaboración fue rápida y dura. Esta fase salvaje comenzó incluso antes de la liberación oficial, cuando los combatientes de la resistencia y ciudadanos comunes tomaron cartas en el asunto. Las ejecuciones públicas y los juicios improvisados eran comunes. Muchos colaboradores sospechosos fueron ejecutados sumariamente sin procedimientos formales. Estos actos espontáneos de represalia reflejaban la profunda ira y el deseo de justicia inmediata entre la población francesa. A medida que el país comenzaba a estabilizarse, el gobierno provisional liderado por Charles de Gaulle buscó traer orden al proceso de represalia. La purga legal que siguió tenía como objetivo proporcionar un enfoque más estructurado y legal para abordar la colaboración. Aproximadamente 120.000 individuos fueron sentenciados por sus acciones durante la ocupación. Esta fase incluyó juicios de alto perfil
que buscaban responsabilizar a aquellos que habían desempeñado roles significativos en la colaboración con los nazis. El mariscal Philippe Pétain, líder del gobierno de Vichy, enfrentó juicio por su participación en la colaboración con los alemanes. Pétain, una vez un héroe de la Primera Guerra Mundial, fue condenado y sentenciado a muerte, aunque su sentencia fue posteriormente conmutada a cadena perpetua. Su juicio fue un punto focal para el pueblo francés, simbolizando la traición y los fallos morales del régimen de Vichy. El novelista francés Louis Ferdinand Céline, conocido por sus escritos antisemitas y puntos de vista colaboracionistas, también enfrentó consecuencias legales. Su juicio y castigo subsiguiente destacaron las dimensiones culturales e intelectuales de la colaboración, extendiéndose más allá de las esferas políticas y militares. Uno de los aspectos más visibles y controvertidos de las represalias post-liberación fue la humillación pública de las mujeres acusadas de tener relaciones románticas con soldados alemanes. Estas mujeres, a menudo etiquetadas como colaboradoras horizontales, fueron sometidas a la indignidad de que les raparan la cabeza en público. Este acto servía como castigo y como despojo simbólico de su supuesta traición. Las mujeres rapadas eran desfiladas por las calles, abucheadas por las multitudes. Esta forma de castigo social tenía la intención de avergonzarlas y ostracizarlas, reforzando la condena de la comunidad a sus acciones. La vergüenza pública se extendía también a otros colaboradores. Aquellos que habían lucrado con el mercado negro durante la ocupación eran estigmatizados como aprovechados de la guerra. Estos individuos a menudo eran sometidos a denuncias públicas y ostracismo social. El mercado negro había sido una línea de vida vital para muchos durante los duros años de la ocupación, pero aquellos que se habían lucrado excesivamente eran vistos como explotadores del sufrimiento de sus compatriotas. El impulso por la justicia y la represalia no se centró únicamente en los individuos. El gobierno provisional también tomó medidas para desmantelar las instituciones y estructuras asociadas con el régimen de Vichy. Esto incluyó la purga del servicio civil y otras instituciones públicas de aquellos que habían colaborado. El objetivo era restaurar la integridad del Estado francés y asegurar que estuviera libre de la mancha de la colaboración. A medida que el periodo inmediato posterior a la liberación dio paso a la reconstrucción a largo plazo, el fervor por la represalia comenzó a disminuir. La necesidad de reconciliación y unidad nacional se volvió más apremiante. La tercera fase de enfrentarse a los colaboradores se caracterizó por un enfoque más indulgente y pragmático. El enfoque se desplazó del castigo a la comprensión y la integración. Muchas sentencias fueron conmutadas y se hicieron esfuerzos por reintegrar a los antiguos colaboradores en la sociedad. Este período de indulgencia no estuvo exento de controversia. Para algunos, representaba un paso necesario hacia la sanación y el avance. Para otros, se veía como una traición a la justicia y un fracaso para castigar adecuadamente a aquellos que habían traicionado a su país. Esta tensión reflejaba las complejidades más amplias de la sociedad francesa mientras lidiaba con los legados de la ocupación y la colaboración. El proceso de abordar la colaboración y sus secuelas también fue influenciado por el contexto geopolítico más amplio. El inicio de la Guerra Fría trajo nuevas prioridades y alianzas. La necesidad de una Europa occidental estable y unida para contrarrestar la influencia soviética significó que la dura represalia dio paso a la reconciliación y la cooperación. El papel de Francia en la configuración de la Europa de posguerra, particularmente a través de su asociación con Alemania, subrayó la importancia de superar las divisiones del pasado. La memoria pública y las narrativas históricas sobre la liberación y las represalias continuaron evolucionando en las décadas posteriores a la guerra. El mito patriótico temprano de que toda Francia había resistido y se había liberado gradualmente fue reemplazado por entendimientos más matizados de las complejidades y ambigüedades de la ocupación. Los historiadores y académicos comenzaron a explorar las variadas experiencias de colaboración, resistencia y supervivencia. El legado de las represalias post-liberación sigue siendo un tema contencioso y sensible en Francia. El periodo se recuerda tanto como uno de justicia y exceso, donde las líneas entre el bien y el mal a menudo se difuminaban.
Las acciones tomadas durante este tiempo fueron impulsadas por un profundo deseo de recuperar el honor nacional y asegurar que los horrores de la ocupación no fueran olvidados. El legado de estas represalias continúa moldeando la memoria e identidad francesa, sirviendo como recordatorio del proceso difícil y a menudo doloroso de enfrentar el pasado. Detrás de las líneas del frente en Normandía, caos y mala conducta. A medida que las tropas avanzaban, las realidades de la vida detrás de las líneas del frente se volvieron cada vez más complejas. El impulso inicial de la invasión dio paso gradualmente a la naturaleza agotadora y caótica de las operaciones de combate sostenido. Mientras que las líneas del frente eran escenas de intensos combates y maniobras estratégicas, las áreas inmediatamente detrás de ellas a menudo descendían al desorden. Fue en estas áreas traseras donde comenzaron a proliferar los casos de caos y mala conducta entre los soldados estadounidenses, destacando los desafíos de mantener la disciplina en una zona de guerra que evolucionaba rápidamente. Hubieron casos de indisciplina entre las tropas, incluyendo peleas entre soldados, abusos de alcohol y drogas, y actos de violencia gratuita contra civiles y otros militares. La revista Life informó que la visión generalizada que las tropas estadounidenses tenían de Francia era la de un tremendo burdel habitado por 40 millones de hedonistas que pasaban todo su tiempo comiendo, bebiendo, haciendo el amor y, en general, pasándolo increíblemente bien. En septiembre de 1944, el mayor general Charles H. Gerhardt, comandante de la 29ª División de Infantería, instaló un burdel llamado Corral Azul y Gris, cerca del pueblo de San Renan, en parte para contrarrestar una ola de acusaciones de violación contra soldados estadounidenses. El mismo se cerró después de apenas 5 horas para evitar que los civiles en Estados Unidos se enteraran de la existencia de un burdel dirigido por militares. El alto mando de las fuerzas francesas libres envió una carta de queja al comandante supremo de las fuerzas expedicionarias aliadas, general Dwight D. Eisenhower, para que diera la orden a sus comandantes de que tomaran medidas contra todas las acusaciones de asesinato, violación, agresión, robo y otros delitos. En agosto de 1945, Pierre Boissin, alcalde de Le Havre, instó al coronel Thomas Weed, comandante estadounidense en la región, a establecer burdeles en las afueras de Le Havre. Sin embargo, los comandantes estadounidenses se negaron. El campo de Normandía, con sus densos setos y estrechos caminos, creó un campo de batalla difícil e impredecible. Este terreno no solo ralentizó el avance de las tropas estadounidenses, sino que también proporcionó amplio encubrimiento para los defensores alemanes. Como resultado, el progreso a menudo se medía en yardas en lugar de millas, y los combates eran brutales y a corta distancia. En un entorno así, el estrés y el agotamiento del combate continuo cobraron un gran peaje en los soldados. Detrás de las líneas del frente, la situación no era menos desafiante. Las líneas de suministro estaban constantemente bajo amenaza de contraataques alemanes y el movimiento de tropas y equipo era una pesadilla logística. En medio de este caos, mantener la disciplina militar resultó difícil. Los informes de saqueos, robos y otras formas de mala conducta comenzaron a surgir con mayor frecuencia. Algunos soldados, luchando por hacer frente al estrés de la batalla, recurrieron al alcohol, lo que agravó aún más el problema. Desde el principio, la llegada del ejército estadounidense fue recibida con emociones encontradas por la población local. La vista de las tropas aliadas trajo alivio y esperanza a muchos, pero el caos de la guerra también introdujo nuevas ansiedades y peligros. Los civiles, que habían quedado atrapados en el fuego cruzado de intensas batallas, ahora lidiaban con las secuelas, hogares destruidos, vidas interrumpidas y el temor siempre presente de más violencia. En medio de este tumulto comenzaron a surgir informes de saqueos, robos y otras formas de mala conducta. Para muchos civiles franceses que habían sufrido bajo la ocupación alemana, la realización de que sus nuevos protectores también podrían ser perpetradores de crímenes fue un trago amargo. Hubo tensiones entre los soldados estadounidenses y los miembros de la resistencia francesa, en ocasiones debido a malentendidos culturales o conflictos sobre la estrategia militar y la distribución de suministros. Pero también es necesario comprender que los americanos debían tener en cuenta el punto de vista de De Gaulle
que veía con desconfianza la participación de los comunistas franceses dentro de la resistencia y trataba de limitarlos de alguna manera, para que no se hicieran con el control del país luego de la liberación. Tras la noticia del día D, los maquis intentaron apoderarse de los reductos, sobre todo en la meseta de Vercors. Eugène Chavant, el jefe de las FFI en la región de Isère, ordenó a todas las bandas de maquis que se concentraran en la meseta de Vercors después de enterarse del día D. El 9 de junio de 1944, unos 3.000 maquisards habían atendido el llamamiento y el 3 de julio de 1944 se proclamó la República Libre del Vercors. Aunque los aliados intentaron enviar suministros por avión a los reductos y el marqués luchó valientemente, todas estas operaciones terminaron con la resistencia derrotada. A mediados de junio, la Wehrmacht había arrebatado el pueblo de Saint-Nizier-du-Moucherotte a los maquis du Vercors, lo que cortó el vínculo entre la meseta de Vercors y Grenoble. Para celebrar el Día de la Bastilla, la Fuerza Aérea del Ejército de EU envió 360 aviones B-17 para lanzar suministros de armas a los maquisards en la meseta de Vercors. Sin embargo, las armas que los estadounidenses arrojaron fueron todas armas ligeras, y Chavant envió un mensaje de radio a Argel en la noche del 21 de julio de 1944 pidiendo que se lanzaran armas pesadas desde el aire. Llamó a los líderes de Argel criminales y cobardes por no organizar más apoyo y finalizó con la frase: «Eso es lo que estamos diciendo, criminales y cobardes». En la batalla de la meseta de Vercors, las SS desembarcaron una compañía de planeadores y los maquis sufrieron pérdidas muy importantes. Muchas de las unidades alemanas que luchaban en Vercors eran Ostlegionen, legiones del Este, prisioneros de guerra del Ejército Rojo, en su mayoría rusos y ucranianos que se habían unido a las SS después de ser hechos prisioneros en 1942 o 1943. En este punto, los alemanes ya habían sufrido pérdidas tan grandes en el frente oriental que necesitaron la mano de obra de los Ostlegionen para compensar, mientras que la misma división alpina que había tomado la meseta de Gliers en marzo irrumpió en la meseta de Vercors, apoyada por una unidad de tanques con base en Lyon. Las SS aterrizaron en planeadores. Los maquis tuvieron alrededor de 650 muertos durante los combates en la meseta de Vercors y después los alemanes fusilaron a unos 200 maquisards, en su mayoría heridos que no habían podido escapar junto con el equipo médico que se había quedado atrás para cuidarlos. Después de la batalla del Vercors, la población local fue víctima de represalias masivas que incluyeron numerosos casos de saqueos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales. En ocasiones, oficiales estadounidenses podrían haber ordenado a la resistencia asesinar a soldados alemanes. Según el testimonio de Edmond Reville, un excombatiente de la resistencia francesa, quien en junio de 1944 tenía 19 años de edad, 47 soldados alemanes y una mujer de 20 años, acusada de colaboracionista, fueron asesinados por miembros de la resistencia francesa. Los hechos ocurrieron presuntamente en Meymac, en Corrèze, y están fechados el 12 de junio de 1944. Luego de ser ejecutados, los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes. En aquella época, mientras se producía el desembarco en Normandía la noche del 5 al 6 de junio, Lemosín había sido durante varios años uno de los centros más importantes de resistencia de Francia. Los días 7 y 8 de junio, soldados del ejército alemán fueron hechos prisioneros por la resistencia en Corrèze. Pero ese mes de junio fue muy sangriento en la región. El día 9 se produjo una masacre en la localidad de Thule con el ahorcamiento de 99 civiles y la deportación de 149 hombres a Dachau. Un día después, 47 combatientes de la resistencia francesa fueron ametrallados por los alemanes en Ussel, en Corrèze. Ese mismo día, la ciudad de Oradour-sur-Glane, en Alto-Vienne, fue destruida y sus habitantes masacrados. 643 adultos y niños fueron quemados en la iglesia. Todos esos hechos tan despiadados y atroces contra pueblos enteros habían generado, como es lógico, un sentimiento de venganza. Los soldados alemanes habían sido hechos prisioneros durante los acontecimientos del 7 y 8 de junio de 1944 en Tully.
habían sido capturados por los maquis. Cuenta Edmond Reville: nos quedaban 47 soldados de la Wehrmacht más una niña. También murió una mujer francesa que tenía alrededor de 20 años. Ella había colaborado con los alemanes. Cada combatiente voluntario de la resistencia mató a su propio alemán. No participé en ello. Éramos 3 o 4 los que no participamos. Nos negamos. Esto sucedió durante una mañana. Cayeron en el hoyo que ellos mismos habían cavado. No éramos conscientes de lo que hacíamos. Éramos demasiado jóvenes. Nunca volvimos a hablar de ello. Permaneció en secreto. No teníamos ninguna estructura para custodiarlos. Estábamos supervisados por un comandante estadounidense o inglés que daba la orden de dispararles. El saqueo se convirtió en una ocurrencia común en las áreas inmediatamente detrás de las líneas del frente. Hogares y negocios abandonados fueron saqueados en busca de objetos de valor y suministros. Si bien algunos soldados tomaron solo lo que necesitaban para sobrevivir, otros vieron una oportunidad para el beneficio personal. Este comportamiento no solo violaba las regulaciones militares, sino que también socavaba la confianza y la buena voluntad de la población local. Los robos no se limitaron a los bienes materiales. También hubo informes de soldados que se apropiaban de alimentos y ganado de las granjas locales, dejando a los residentes sin recursos esenciales. En un paisaje devastado por la guerra donde cada bocado de comida y cada cabeza de ganado era crucial para la supervivencia, estas acciones tuvieron graves consecuencias para las comunidades afectadas. El ejército estadounidense, visto como libertador, a veces infligía más sufrimiento a aquellos a quienes se suponía que debía proteger. El alcohol jugó un papel significativo en la mala conducta detrás de las líneas del frente. La disponibilidad de vino y licores en el campo francés proporcionó una tentadora escapatoria para los soldados cansados de la batalla. La embriaguez llevó a peleas, comportamientos imprudentes y una ruptura en la cohesión de las unidades. Los comandantes lucharon por mantener el orden mientras los efectos del alcohol exacerbaban el estrés y el trauma del combate. En algunos casos, los soldados ebrios se volvieron violentos, lo que provocó incidentes de asalto y acoso tanto a civiles como a compañeros soldados. La violencia sexual fue otro aspecto sombrío de la mala conducta detrás de las líneas del frente. Los esfuerzos para abordar estos problemas se vieron obstaculizados por la naturaleza fluida e impredecible de la campaña. Los comandantes a menudo estaban más enfocados en los objetivos militares inmediatos que en vigilar a sus tropas. Se llevaron a cabo cortes marciales y acciones disciplinarias, pero la escala del problema dificultaba la aplicación consistente de la justicia. Además, la necesidad de mantener la moral y la fuerza de combate a veces conducía a la indulgencia con los infractores, lo que complicaba aún más los esfuerzos para frenar la mala conducta. Las autoridades francesas, tanto funcionarios locales como miembros de la resistencia, trataron de abordar estos problemas al coordinarse con el mando militar estadounidense. Proporcionaron informes detallados de los incidentes, con la esperanza de que se tomaran medidas para frenar la mala conducta. Sin embargo, la inmensa escala de la operación y las batallas en curso dificultaban que el mando estadounidense priorizara estas preocupaciones. Se hicieron esfuerzos para disciplinar a los infractores, pero la efectividad de estas medidas varió. La mala conducta detrás de las líneas del frente tuvo repercusiones duraderas. Tensó la relación entre el ejército estadounidense y los civiles franceses, que inicialmente habían recibido a los libertadores con los brazos abiertos. Las acciones de unos pocos soldados proyectaron una sombra sobre toda la fuerza, creando un legado complejo de liberación mezclada con sufrimiento. Para muchos civiles franceses, los recuerdos del avance estadounidense a través de Normandía estaban teñidos por estos actos de caos y violencia.